¿Qué tal estáis? Muy buenas amigos y amigas. Hoy día más, día de postpartido, día que nos tocará pues analizar qué ha dado de sí esta jornada. Jornada que además pues bueno nos ha dejado cositas pues bueno negativas porque bueno como sabéis el Reus no ha podido ganar su partido, su primer enfrentamiento a domicilio en esta temporada y lo más importante creo yo pues tenemos además hoy un invitado que va a ser muy especial. Tenía ganas que viniera desde hacía tiempo. Cuando ya tuve la idea del canal, la verdad que hemos tenido una pretemporada muy intensa con él, ha venido un par de veces al estadio y la verdad que hemos hecho bastante amistad y que ahora también él lo está pasando mal. Ha sido una mala jornada, estamos hablando del Lleida Club de Fútbol, que como bien sabéis, pues esta temporada le han relegado obligatoriamente a esta tercera federación por un tema de impagos y además pues tiene la mala suerte, por decirlo de algún modo, pues que justamente el ayuntamiento no está abogando a favor de este club para que pueda seguir jugando en su estadio de toda la vida, porque recordéis que hay que recordar que el Lleida Club de Fútbol pues es el heredero del famoso Lleida Esportiu, heredero además de la Unión Esportiva Lleida, equipo histórico de esta ciudad, ¿vale? Así que hablaremos con Guillem, al cual tengo ya al otro lado de la línea y vamos a saludarle. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo estás? Hola Alexis, encantado de estar aquí. El día del Girona B me hubiese gustado venir a la estrena de tu canal, pero bueno, hoy se ha dado la oportunidad de que puedo estar aquí y todo lo que sea acercaros lo que pueda de tema Lleida, pues encantado también de que me deis voz y lo que decías, hemos hecho una amistad en Reus que esperemos que sirva mucho para ayudar a los dos clubes. Pues sí, la verdad que ha sido, pues como decías tú, ¿no? Todo el tema del Lleida una lástima, lo hemos ido siguiendo tú y yo bastante de cerca, además yo también te he ido preguntando bastantes días un poco de la situación, acerca de pues cómo iban las cosas, bueno, hay que acordarse pues que una comitiva, pequeña comitiva de Reus, estuvimos en el partido homenaje del Lleida Club de Fútbol contra la Unión Esportiva San Andreu en esa pretemporada, que intentamos pues desde nuestro punto de vista creíamos conveniente estar ahí. Al final, pues bueno, nosotros también hemos pasado por algo similar y creemos que al final pues hay que dar apoyo y hay que dar visibilidad a estos problemas que al final van más allá de lo que es la práctica deportiva de este deporte que tanto amamos. Así que si te parece bien, Guillem, vamos a hacer primero un poquito la crónica, ¿no? De este postpartido, analizando pues los goles de este Castellón B3 Reus Fútbol Club 1. Para mí, partido muy justo del Reus. Muy justo en el sentido de que el Castellón ganó por ganas, ganó por intensidad, ganó por actitud y también ganó por picardía, que eso es un poco lo que a mí me jorobó bastante, si se puede decir la expresión, porque estamos hablando de un filial que también es un recién ascendido a segunda RFEF y como verás ahora en las imágenes, que te lo voy a ir pasando, pues ya el primer gol, ya justamente veníamos a ver un poco lo que hablábamos, ¿no? Aquí tienes una acción del Reus que en principio tenía que ser de peligro, la rechaza el portero y Carlos Segura desde medio del campo hace esto. Bueno, no sé si tienes algo que comentar después de ver este golazo, porque la verdad es que es un golazo. Pero claro, aquí yo creo que hay dos cosas, ¿no? Que estaremos de acuerdo. Una, que Dani Parra está muy adelantado. Y la segunda, que la defensa también está muy adelantada, la línea defensiva. Ya sé que es una jugada en ataque, ¿no? De estrategia. Pero claro, en el momento que tú ves que hay tres tíos que son como flechas de 19-20 años que te pueden salir a la contra, tienes que tirar la defensa, yo creo, la línea un poco más atrás, ¿no? Bueno, segunda ref, balón parado del Reus. Es extraño, ver estas jugadas en esta categoría, pero bueno, Dani Parra, ¿qué te voy a decir yo de Dani Parra? Solo lo vi un partido, solo lo vi un partido y hizo una falta de roja fuera del área que por suerte el colegiado no la vio. Pero sí, es extraña esta jugada en segunda red porque normalmente los equipos no suelen dejar jugadores fuera del área directamente. No se suele cerrar porque los defensores defienden todos y eso permite al otro equipo subir a atacar. Desafortunado Dani Parra, bueno, al final siempre los entrenadores le piden al portero que sea el jugador que cierre Sí, si no cierran con un defensa, eso es. pero a partir de eso creo que es más suerte casi de Carlos Segura de que es que ni medio campo, ya es 60 antes metros del más. círculo Sí, central. sí, sí, sí. Sí,
es más fortuna de que se la encuentra, la ve bien, que de esas siempre digo, fallas 50 y la 51 marcas. Sí, 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 no, y totalmente de acuerdo. También hay que tener en cuenta que es una genialidad del propio jugador, que no solo es culpa del Reus de toda la situación. Sí que es verdad que yo ahí sí que creo que la defensa tiene que hacer algo más. Normalmente estas jugadas, yo siempre he visto en primera división que lo primero que hacen los equipos tácticos, ¿no? Que esto lo hace mucho el Madrid, siempre va a cortar la jugada, aunque sea metiendo el jugador al suelo, ¿no? En lo que se suele decir, ¿no? Sí, Intentar pues parar la jugada, aunque sea una amarilla flagrante. Y aquí pues el Reus solamente pues se dedicó a tirar atrás. Que obviamente, claro, la defensa tiene que estar pendiente del jugador que va y no del portero de donde está, ¿no? Que es un poco la complicación de defender esta jugada. Pero bueno, en fin, es un gol desafortunado. Esperemos también pues que estas cosillas se corrijan, porque al final es algo táctico. Yo creo que es una cosa de intentar cerrar pues con un poquito más, encimando más al jugador y no dejándole tanto espacio, que yo creo que aquí es uno de los errores. Sigamos viendo el resumen. Bueno, verás que bueno, esta es la repetición del gol que lo podemos ir saltando. Y atención, aquí lo tenemos, ¿vale? Empieza, justo es el saque de centro, ¿vale? Balón para Guillem Terma. La filtra para Carlos Segura, centra y gol de Nico. Esto es la primera jugada, la primera jugada de la segunda parte. Yo para mí, y viendo ahora la repetición, muy poca intensidad de la defensa del Reus, porque fíjate ellos que van como flechas y cómo entra Nico por detrás, que Alberto Benito, fíjate, se queda ahí sentado, ni lo ve venir. O sea, es decir, no hay aviso de unos compañeros con otros, la delantera del Castellón mucho más atenta e inspirada para poder hacer esa jugada, que es una jugada muy práctica y muy usada de ataque, sobre todo en divisiones que donde hay espacios es la primera jugada de transiciones que siempre te van a hacer, sobre todo los filiales. Y luego muy mal el propio portero, que yo creo que aquí está viendo la jugada y puede ver venir por detrás de Alberto Benito, que viene Nico para rematar el balón y no avisarle. Es decir, que muy poca solidaridad creo yo aquí en esta jugada. No sé qué piensas tú. no, sí, sí, jugada típica de segunda ref. Te lo digo por experiencia, porque nos han metido un montón de goles así, de salir de la media parte, la defensa aún un poco descolocada, porque no te esperas que en la primera jugada de la segunda parte salgan con esa velocidad. Mm, Al final, también error sobre todo, lo que decía de la defensa, por no anticiparse un poco a la jugada, y muy listo, Guille Terma, que sabe cuándo entrar, sabe cómo colocarse, y al final no sé si tampoco culpa tampoco tanto de Dani Parras, sino que más quizás del central que lo tapaba, del jugador que lo tapaba, de no seguirle la marca, de no de la colocación más que quizás de la velocidad. Vale, ahora me estaban indicando eh, que no estaba, o sea, tenía la pantalla, digamos, en el modo estudio y claro, no se estaba emitiendo, ¿vale? Vamos a volver a repetir porque no sé hasta qué punto se ha visto lo de antes o no. No cuesta nada. Vamos a repetir las dos jugadas, que solamente son dos. Vale, este es el gol de medio campo del que estábamos hablando antes. Vale. Y ahora pasamos a este segundo gol. Sacan de centro, balón para Guilleterma, que está muy solo, avanza muy solo, pasa en profundidad, Xavi Molina que va a intentar al cierre y Nico que se anticipa a Alberto Benito para hacer ese segundo gol. A partir de aquí, el Reus que reacciona al cabo de nada, 2 minutos o 3, y a los 5 tiene esta jugada, ¿vale? Abre Ramón Fol para Sergi Casals, que la pone con música justo en el interior del área pequeña donde está Dani Omet, que remata a placer dentro de la portería. El portero sale bien, aún así, si te fijas en la repetición, el portero sale bien. O sea, que le cola justo por encima del hombro el balón Dani Omet en el gol. Y bueno, al final, poco a comentar, ¿no? Supongo, al final también, al igual que lo suyo ha sido una jugada de transición, lo nuestro también. O sea, abrir la pelota a banda, abrir un poco la defensa, generar el espacio suficiente entre la línea de centrales y el portero para meter ese balón justo en ese punto de peligro y Dani Omet pues que la remata fantástico. Bueno, lo que te dije el día del Terrassa, el día del amistoso, si tenéis un delantero que va bien de cabeza, os aseguráis 10 goles. Y Dani Omet lo está demostrando que la jugada esta es la típica de... porque la hacéis cerca del gol del Castellón, pero esto en el minuto 80 os puede salvar muchos partidos o incluso daros muchos puntos en victorias. Porque son jugadas que en segunda red, si encuentras defensas
que quizás no son tan habilidosos o que son muy jóvenes como en caso de los filiales, no se esperan estas jugadas por arriba y no tienen la contundencia del típico central de 35 años que lleva 30 jugando en segunda red y tiene esa capacidad aérea que no tienen los más jóvenes. Correcto. Por lo tanto, es jugada que os puede servir mucho. Ujú. Sí, no, no, y además teniendo el sistema que tenemos nosotros, que son 5-3-2, que al final los 5 ya sabes que los laterales los hacemos jugar de carrileros, ¿no? Que son al final Sí. como extremos, pues al final yo creo que esta jugada puede salir más veces. O sea, de lo poco a rescatar de lo bueno que he tenido este partido, pues el hecho de que aquí sí que es verdad que les pillamos un poco en transición al revés y les hacemos daño, ¿no? Pero bueno, el resto del partido ya sería otra historia. El Castellón se dedicó un poco más pues ya a ralentizar el juego, a perder incluso tiempo. Pues bueno, al final lo que nos vamos a encontrar con el resultado en contra en cualquier campo, creo yo. Y aquí pues ya en la parte final del partido, creo que ya era el 92, una cosa así, jugada por la banda izquierda, Sergi Casals, que tiene un poco de mala fortuna y se trastabilla, y Nico pues que cede el balón para Carlos Segura y mete pues el gol definitivo de la victoria para este filial castellonense, que demostró tener mucha garra, mucha valentía. La verdad que no me lo esperaba, más viendo cómo empezó la liga pues perdiendo 3-0 el campo del Atlético Baleares, y la verdad que a mí me sorprendió en positivo, pero sí que es verdad que es lo que te decía antes. Yo al menos estando allí lo que veía es que el punto de intensidad, el punto de actitud lo tenían ellos. No sé si es porque era pues su debut en segunda RFEF con el filial delante de bastante gente además del Castellón, que eso también me sorprendió bastante, y tengo que dar la enhorabuena a la gente del Castellón porque acudir en un estadio como el que era a ver el filial, pues la verdad es digno de admirar. Te vas a estadios del Girona B, por ejemplo, ¿no? Que no va ni Dios, pues dices, hombre, es de admirar, ¿no? Bueno, al final también este tercer gol es un poco castigo de echar el equipo para adelante. Es decir, luego ya os lo comentaré con el Lleida, con este último partido, pero es lo que dijo nuestro entrenador. Cuando vas 2-1, te lo juegas un poco a la lotería. Es decir, tanto puedes empatar el partido como que te metan un gol dos más por echar el equipo adelante. Es decir, que quizás lo justo hubiese sido el 2-0, el 2-1, perdón, pero lo que me sorprende es lo que decías, un Castellón B encerrándose. Pocos filiales se echan para atrás cuando van ganando y menos con las propuestas que tienen estos técnicos. Es decir, es saberlo. El año pasado el Mallorca B baja, pero sin cerrarse ningún partido. Eran los partidos locos de la segunda red, jugar contra el Mallorca B porque quizás les metías dos goles, pero ellos seguían para adelante, te empataban el 2-2 y luego tú les metías dos más. Es decir, veremos si el Castellón realmente es el filial menos filial y luchan más para salvarse que no para sacar jugadores. Ujú. Bueno, veremos. Yo sí que vi que fueron bastante valientes, ¿vale? A la hora de proponer el juego, sobre todo en ataques, fueron muy valientes porque acumulaban mucha gente en la línea ofensiva, y eso al final pues hacía que eso es lo que se quejaba un poco la gente ahí en Castellón, es que decía, claro, es que el Reus, ¿qué hace saliendo con 5 defensas? Yo digo, a ver, juegan 5 defensas, pero no está diseñado el sistema para jugar en 5 atrás. Está diseñado el sistema para jugar solo con 3 atrás, y que el mediocampista, que en este caso era más defensivo, Ramón Folk, estuviera más atrás en tareas defensivas. Pero no que Alberto de Benito y Sergi Casals vivieran en campo propio prácticamente todo el partido, porque te estaban comiendo ellos por intensidad y por actitud y por transiciones a la espalda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que el sistema de Marc Carrasco fue anulado por la valentía y digamos que las transiciones y pases largos que pues a cada rato estaban haciendo desde la defensa el Castellón, ¿no? Por eso te digo que al final, cuando ellos tuvieron el resultado a favor, sí que es verdad que cuando tenían el balón tocaban, seguían jugando y demás, pero ya se les notaba que con el 2-1 empezaban un poquito pues aquel miedo, ¿no? De decir, hostia, que todo lo que hemos hecho ahora no lo perdamos, ¿no? Y es donde pues empezaron a Sí. tirar un poco más de veteranía, ¿no? Pues bueno, analizado este postpartido, bueno, primera derrota de la temporada, tampoco hay que llorar demasiado porque pues estamos en la jornada 2 y el Reus, pues luego lo veremos en la clasificación, está bien situado al haber ganado el primer partido. Pero bueno, es un primer aviso de que cualquier rival te puede pintar la cara y te puede jugar mejor de lo que tú te esperas o hayas estudiado, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos los resultados. Nos irás diciendo tú también, Guillem, si has visto alguno de los partidos, has visto algún resumen. A mí de los que me llama más la atención, pues obviamente la victoria del Andratx, ¿no? 2-1 contra el Barça Athletic, segunda victoria consecutiva del Andratx en casa, contra los dos de los tres cocos de esta categoría, que son el Sant Andreu y el Barça Athletic. Yo creo que tú que has estado ahí nos puedes contar un poco, ¿no? Hacer 5 céntimos, como se dice en catalán,
de qué es el campo del Andratx y por qué, yo creo que lo crees igual que yo, porque no es un equipo que va a bajar, sino que va a tener, yo creo que el oficio de saber mantenerse y el oficio de saber ganar casi todos los partidos en casa. A ver, su míster es José Contreras, es decir, entrenador más que contrastado y con un Miquel Llabrés que ha firmado dos muy buenos partidos. Pero el campo del Andratx es un campo con mística. Es el típico campo donde hacen barbacoas antes de los partidos. El Lleida jugó allí, de hecho, 3 temporadas y 2 de ellas perdimos por 3 goles. Es decir, es un campo muy complicado, el típico campo de las islas, pequeño, césped artificial, donde el público está muy cerca del terreno de juego y es un campo que cuando el Andratx se hace fuerte es muy difícil sacar ni que sea un punto. Ya te digo, el Lleida de 3 partidos, 2 los perdió, uno por 3-0 y el otro por 3-1. Y si encima le sumas que tienen a Miquel Llabrés, que para mí es de los mejores jugadores de la categoría, todo y jugar en el Andratx, pues se junta todo un poco. El conjunto de las gallinas, ¿eh? Que le dicen. Sí. Están cerca entonces del pueblo, ¿no? De todo lo que es la... bueno, pues digamos las casas, ¿no? O sea, o es un campo que Sí. está más cerca incluso de la montaña. ¿Dónde está Eh, exactamente este campo? de hecho, desde la montaña ponen las típicas carpas donde se ponen aficionados. Ya. Hay dos, tres carpas. Desconozco si esos pagan abono o simplemente se ponen allí para no pagar, pero sí, sí, montan dos, tres carpas con pancartas del Andratx y siempre tiran. De hecho, cuando venían en el Camp de Sports traían alguna que otra pancarta de la típica bueno, de Forza Andratx y cosas de estas que suelen hacer los clubes. Un club que normalmente a la península no lleva mucha gente, pero que se dejan ver. Muy bien, interesante este Andratx, que bueno, dentro de no mucho lo tendremos en el Municipal de Reus, por suerte, ¿vale? Porque yo creo que en casa sí que les podemos hacer más sombra que no en su campo. Luego teníamos el partido del Valencia Mestalla 0, Atlético Baleares 2. Yo creo que un partido... A ver, yo considero que ese partido ahí se iba a medir un poquito realmente si el Atlético Baleares es tan infinitamente superior como lo pintan, ¿vale? Y yo creo que este partido reafirma bastante lo dicho, ¿no? Porque el Valencia Mestalla yo creo que es de los rivales que van a estar arriba seguro, de los top, yo creo, de los filiales top de esta categoría. Y ganarle 0-2 de la manera que le ganó el Baleares, pues yo creo que reafirma pues todavía más ese papel de favorito en esta categoría. Supongo que tú opinas un poco lo mismo, ¿no, Guillem? Que lo vamos. Este va a costar Sí, que caiga de los 5 primeros en toda la liga, vamos. sí, bueno, a ver, esta categoría nunca puedes decir que se caiga porque luego acaba séptimo, pero si el Atlético Baleares ha apostado un año más por gente de la casa, porque al final la mayoría de jugadores son baleares. Pero claro, si son Baleares y encima tienes a Jaume Tobar o tienes a Jaume Pol, que eran de los mejores jugadores, ya lo fueron el año pasado, y encima en el centro del campo juntas a Rubén Bové con Jofre, Mm, es que darán mucho que hablar. sí. Y luego ya, como sensación personal, porque lo vi en el Camp de Sports y el partido también que jugaron allí en Mallorca, Taffershofer, jugador alemán, diría, que es una bala. Es una bala, aún sería un poco grande, supera los 30 años, pero es un jugador a tenerlo también muy en cuenta porque es de los más desequilibrantes de la categoría. Ujú. Bueno, luego seguimos en los partidos que había también en ese mediodía. El Olot que superaba 1-0 a la Sociedad Deportiva Ibiza. Gran resultado del Olot. Por cierto, gol de Rubén Henry, ex del Reus, que jugó, pues no sé si fue el primer partido, creo, de titular, si no recuerdo mal. Y bueno, le salió bien, ¿no? Tanto por la mínima, que al final el Olot lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Amarrar en casa y aprovechar pues esos rivales un poco pues de rivalidad directa, ¿no? En la tabla, que yo creo que al final el Ibiza, tanto el Olot como el Ibiza van a ser rivales también del Reus en esa pelea por la salvación. Sí, el Olot ha empezado bien estas 2 jornadas con la media inglesa, empate fuera de casa y victoria en casa. Correcto. Es quizás lo más importante para esa zona baja, sumar los puntos rápido y contra los rivales de tu liga, realmente. Porque luego siempre contra el Baleares puedes perder, contra el Barça B puedes perder, pero si le sacas puntos a los rivales de tu liga, te avanzan un poco más ya la salvación. Vamos por la jornada 2.
no se pueden sacar aún conclusiones, pero pinta que este año Lolo tampoco va a sufrir mucho. Bueno, veremos si tienes razón y ojalá. Yo lo he puesto en la tier list que se salvaba porque, bueno, tengo mucha amistad muy cercana con la gente de Olot, así que esperemos es que estén en zona segura. Luego tenemos, pues bueno, un partido que aquí no sé si nos podrás decir algo más en profundidad, porque al final pues es el equipo, uno de los equipos, vamos a decirlo así, ¿no? De la ciudad y que este año pues representa a Lleida, a la ciudad de Lleida en la segunda RFEF, que es este Athletic Lleida, que pues yo creo que tal como fue el partido, estuve viendo un poco el resumen por IB3, creo que incluso se dejó tomar 2 puntos de su visita en Porreres, porque además se avanzaron con un muy buen gol. No recuerdo cuál fue quien marcó, es un chaval que es extremo. Ahora te lo digo, lo puedo abrir aquí además. Nils Sauret, que ya lo tenían el año pasado el Athletic Sí, Lleida. Y Jorge García que centrocampista. empató en un gol que la verdad, o sea, igual calcado al que encajó el Terrassa en Ibiza la semana pasada. Centro con demanda, ¿vale? Balón dentro del Sí, área, cabezazo, balón que va al segundo palo, Pau Torres que se lo queda mirando y entra pues este tal Jorge y la mete para adentro. Así que nada, jugada súper fácil yo creo, de manual, de ensayo en un campo pequeño como es el del Porreras y que la gente, yo he visto el vídeo del gol, aprieta y mucho, anima mucho a la gente de ahí. Se nota que es un campo de pueblo de esos intensos. sí, pude ver el partido, de hecho lo estuve siguiendo. Un partido que ninguno de los dos realmente se mereció empatar. Desde el Segrel decidimos titularla como empate en absolutamente todo, porque a pesar, es que dos ocasiones, es decir, hubieron dos ocasiones para cada equipo, un palo para cada equipo y un gol. El primer, el primer gol del Athletic Lleida es una combinación, sobre todo una muy buena jugada de Moros y Dibé, que hace un muy buen control orientado y se la deja Nils Sauret, que de primeras le da una buena volea que el portero se queda quieto ya porque ni la ve venir. Combinación entre dos ex Mollerusa, por cierto. Ujú. Y luego esta jugada peculiar, pero muy típica en segunda red, Campos desde donde el banquillo ya se puede sacar de banda porque la puedes colgar en el área, este un poco más escorado a la línea de córner, pero si la defensa del Athletic Lleida mm, se queda un poco parada y luego Gabri eso sí lo justificó diciendo que hicieron el cambio, sacaron de banda y entonces marcaron. Es decir, Gabri lo justificó porque fue un cambio de centrales, diciendo que no querían hacer el cambio, pero el Linier hubo un malentendido con el banquillo y el Linier oficializó el cambio y por eso un poco el fallo de marcas. Luego los dos palos, pues el primero fue del Porreres, una muy buena jugada de Garry. Pau Torres sale a por uvas, le intenta chutar un poco escorado y se va al palo y el palo del Athletic Lleida fue de Campins, una jugada, un córner que se queda solo bajo la portería, lo típico en línea de cal que diríamos, la remata con la rodilla, la barriga un poco, no sabemos cómo, y se va al travesaño. Es decir, esas que dicen que es más fácil meterla que fallarla, Sí, pues esta vez la falló. De 50 fallas una y le tocó a Campins fallarla. pues Pero un imagínate, ¿no? partido... Imagínate, Campins que Sí, falla la que tuvo clara y en cambio la que era menos clara del Castellón que va para adentro es de medio campo. sí, Lo que tienen las cosas exacto. del fútbol, la verdad. Seguimos entonces Pero con aparte... este repaso, si te parece bien, porque bueno, al final la Sí, sí, Tiguera pues sí. sacó este empate, que bueno, no es un mal resultado teniendo en cuenta lo que dices tú, pero sí que es verdad que al final, siendo el campo que es, podrías incluso haber perdido, pero también es verdad que siendo el rival que es, que a priori pinta que va a ser la cenicienta del grupo, ¿no? Que va a ser el último clasificado este por Porreres, pues hombre, si eres un mínimamente superior deberías poder ganar. Ahora bien, siempre Bueno, fuera de casa es lo que dices tú, ¿no? Mejor empatar que no perder ojo, y es lo que hizo la Leti Lleida. ojo el Porreres porque ya le puso en peligro al Barça B, ¿eh? Sí, Que hasta el 90 el Barça no marcó. sí, sí. Pero es un poco, sí. De hecho, es que es partido de las Baleares, partido muy trabado, partido donde sin un claro dominador, el Athletic Lleida queriendo tener la posesión, pero no pasaban de tres cuartos de campo por la línea de un 5-5 que tenía puesto el Porreres. Pero bueno,
Son cosas de esta Lo categoría. iremos, lo iremos viendo durante las jornadas. Luego tenemos también en el mismo mediodía un Girona B que se imponía al Poblense por 1-0. Un Girona B que, si no me equivoco, marcó, lo tenemos, Juan Arango en el 82. Eso es lo que quería ver, ¿vale? Es decir, que el Girona B tuvo que estar seguramente, no vi el partido, pero tuvo que estar seguramente bregando, tocando, porque al final es como juega el Girona B, siempre al toque. Y al final pues conseguiría ese tanto a favor. El Poblense, que entiendo que jugaría un planteamiento pues quizá un poco más defensivo. Y bueno, el Girona B pues que estrena su puntaje en esta segunda RF, empata a puntos además tanto con el Reus como también el Poblense, que ya había ganado la primera jornada. Yo entiendo que bueno, puede ser un resultado no sorprendente, ¿no, Guillem? Teniendo en cuenta pues que el Poblense también es recién ascendido, el Girona B pues quizá más calidad individual, pero jugando en casa, pues el Girona B que hizo valer en este caso su factor campo a favor. Sí, lo que decíamos ahora con el Athletic Lleida, pues lo mismo planteó el Porreres fuera de casa y el Poblense fuera de casa. Lo he podido ver un poco, pero tampoco mucho. Son estos equipos que se cierran atrás, porque cuando vas a un campo, sobre todo de un filial, que diría que ya es césped natural, no están acostumbrados a jugar en estos campos y siempre juegan cerrando con siete, y al Girona le costó mucho penetrar la defensa rival hasta que pudieron a conseguir en el 82 el gol. Muy bien, muy bien. Pero sí, el Poblense pinta mal este año. Bueno, veremos qué tal. De momento el Poblense que ya ganó contra el Español B, que es otro filial. Y bueno, recordarte, eso sí, Girona B, que hasta ahora jugaba en Riu de Arenas, que era césped natural, este año lo han movido al campo de Vidreres, ¿vale? Que es césped artificial, donde juega justamente el juvenil del Girona de División de Honor. Así que nueva superficie para este filial del Girona, que bueno, pues impuso su regla en estas nuevas instalaciones. Lo han hecho básicamente por el aforo, ¿vale? Para que sepas, porque hay una tribuna un poquito Sí, pequeña, no sé si son unos 500 que caben o 700, y así pues facilitan un poco más de asistencia, porque es que en Riudarenes, la verdad, teníais que estar de pie y no cabía nadie. Luego, seguimos con el repaso de la tarde. Tenemos el San Andreu 0, Alcoyano 0, partido de la jornada sin ningún lugar a dudas. Pero que tal como veo yo el resultado, creo yo que este partido del San Andreu Alcoyano tiene pinta de que Nacho no quería arriesgar mucho, ¿no? Porque además, tal como es de defensivo y en este caso, pues querer en este caso amarrar, ¿no? El resultado y querer obtener esos 3 puntos. Yo imagino que sería un partido donde también el Alcoyano haría lo suyo para no encajar, el Nacho pues intentando hacer que los suyos pues también lo mismo, ¿no? En ninguna contra que no les sorprendieran. Y atención, vi en el resumen, que si quieres te lo pongo, no sé si hubieron como 13 amarillas. O sea, una locura, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, 10 amarillas, me he ido de 3, ¿vale? 3 para el San Andreu y Bueno, 7 para el Alcoyano, que me parece una absoluta barbaridad. a mí lo que me parece una barbaridad es que desde el Alcoyano eligieran a Adri Lledó como MVP. Pero bueno, eh, eso ya son cosas personales. El año pasado no hizo un partido bueno en los 34 que tuvo, pero lo que sí fue un partido entretenido, no solo por las amarillas. Ambos equipos tuvieron oportunidades, tuvieron ocasiones. Me parece, recuerdo una de Guillem Naranjo bastante clara, pero bueno, como dirían los del San Andreu, resultado gafas. Sí. Y sí que era en casa, pero contra el Alcoyano es buena, es un buen punto. Lástima que aún el San Andreu siga con un puntito solo, pero a ver qué tal, porque ambos equipos pintan bien. Sí, bueno, veremos también este San Andreu que tiene que ir remontando. Acordemos que el primer partido lo perdió en Andratx y este ahora ha conseguido empatarlo en casa. Sí que es verdad que es un rival que se lo va a encontrar en la parte alta. Pero bueno, hay que tener en cuenta siempre el tema del averaje, ¿no? Cuando toque ir al Collao este resultado, cuidado porque si pierdes allí ya tienes uno de esos rivales Sí. que ya te tiene ganado en la mano, el mano a mano, ¿no? Nos comentan por aquí en el chat un tal Keye, que lo conoces perfectamente, que el árbitro seguramente sería el del Tárrega al Picat. Entiendo que es porque en el partido del Tárrega al Picat sacaron más amarillas que yo que sé, ¿no? Que cualquier árbitro malo Mm, de primera o de segunda, ¿no? digamos que el partido del Tàrrega al Picat le daba el ascenso a Primera Catalana al Alpicat, un Alpicat que casualmente luego sería comprado por el Athletic Lleida. Sí, sí, sí. Por eso un poco. Casualidades, ¿eh? Casualidades que nos da la Porque, vida. por cierto,
El Tàrrega ha subido a Primera Catalana también. Todo y perder el playoff, gracias al Son Maresme ha subido. Sí, sí, sí. Bueno, el Son Maresme también da para un capítulo entero, ¿eh? Porque la verdad, el serial que hay ahí abajo en el Maresme con el tema este, la verdad, bueno, yo no sé de verdad si van a competir al final o no, o qué van a hacer. Yo creo que esto se va a acabar liquidando porque no tiene ningún sentido si los bajan a última categoría siendo una SAD. Acumular deuda durante tantos años hasta que puedas volver a subir hasta arriba del todo. Yo creo que no tiene ningún tipo de sentido, vamos. No, no, bueno. Veremos. Lo bueno es que han cedido todo lo que era del Llagostera a la ciudad. Es decir, el club de la ciudad puede volver a usar los colores y el escudo. A partir de aquí, que ellos hagan lo que quieran. Y si juegan en cuarta catalana, que jueguen en cuarta catalana. Y si desaparecen, pues mira, por Una jugársela. SAD menos. Sí. Sí, y recordemos también quién puso dinero allí. Por lo tanto, si desaparece, ninguna pena. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con este repaso, que ahora nos quedan solo dos partidos. El Español B, que igualaba frente al Barbastro. Ojo, porque me parece, si no recuerdo mal, que el Barbastro se avanzó en el marcador y luego el Español B empató. Aquí lo tenemos, en el minuto 84, también gol bastante tardío. Español B, que yo lo pintaba que no sé, saldría con un poco más con el turbo en la, puesto en el culito y de verdad me estás como sorprendiendo que en dos jornadas solo haya sumado un punto y contra rivales que yo creo que tendría que haber puntuado quizás más, ¿no? Tanto Poblense como Barbastro en este caso. Bueno, el español marcó 2 goles, ¿eh? Lo que, Sí. bueno, uno Uno fue en en la propia. portería equivocada. Pero, pero sí, el español B siempre tiene malos inicios, ¿eh? Luego acaba un poco, quizás no en playoff, pero sí sexto, séptimo. Y también siempre estos filiales dependerán mucho del primer equipo. Es decir, Manolo González, que ya estuvo entrenando en el Español B, si confía en los chicos que tiene, a más de uno, depende de cómo le vaya la temporada, lo vamos a ver en el primer equipo. Un poco como el Valencia B cuando jugaba Tárrega o cuando jugaba Martín Tejón. Es decir, estos equipos es difícil analizarlos porque al final siempre te acaban descuadrando jugadores, te acaban... Me acuerdo el año que sube Manolo González al primer equipo, nos ganó 3-1 y al día siguiente lo subían al primer equipo. Y luego el español perdió 3 o 4 partidos seguidos. Sí. Por lo tanto, es un poco difícil, pero sí que siempre suele tener malos arranques y luego cuando pone la directa es una pisonadora. Sí, sí. Y bueno, pues el último partido de esta jornada, y ya terminamos con el repaso, es el Terrassa 1 Torrent 0. Este sí que lo pude seguir en directo, porque además, gracias a la gente del canal, ¿no? De Radio Televisión de Terrassa, pues que hacían el partido en directo por YouTube, que la verdad se agradece mucho siempre tener una vía gratuita para poder seguir el fútbol en segunda RFEF. Ganaron la gente de Terrassa 1-0, victoria muy necesaria para el Terrassa porque, insistimos, estaba siendo muy criticado el entrenador. Y bueno, hicieron una pretemporada pues a la altura de San Andreu, muy desastrosa, perdiendo prácticamente todos los partidos. De hecho, tú los viste en Lleida, que jugaron el trofeo Emili Vicente y no fueron capaces ni de meter ningún gol. Y bueno, pues nos sorprenden con esta, para mí sorpresa, con esta victoria frente al Torrent por 1-0. Un Torrent que recordemos que la semana pasada pues le empataron también en el último minuto en Lleida, el Athletic. Así que bueno, el Terrassa que saca las garras y consigue estos primeros 3 puntos de la temporada. Bueno, pude ver ambos equipos, al Terrassa 2 veces, tanto en Reus como en el Camp de Sports, y Correcto. también pude ver al Torrent en el Camp de Sports, y sacando conclusiones, la gente del Terrassa con el entrenador que tienen pueden estar muy tranquilos. Me acuerdo Víctor Bravo, entrenador contrastado, sube con el Teruel con solo 2 derrotas o 3 derrotas y haciendo muy buena campaña. Y el Torrent era un equipo, en el Camp de Sports al menos, un equipo muy sólido. Se adelantan en el marcador. Bueno, empieza ganando el Athletic Lleida muy pronto, en el minuto 6, pero el Torrent remonta y es justo cuando se encierra atrás que les marcan el gol. Por lo tanto, si el Torrent saca un poco más de valentía, en lugar de cerrarse atrás, no como otros equipos, como podemos decir, como el Olot, que cuando marcan saben jugar mejor cerrado que no tirando para adelante. Si el Torrent en Lleida hubiese tirado para adelante, el Athletic Lleida se comía uno más. Pero dicho esto, es también sorprendente el Terrassa, que te demuestra que a veces las pretemporadas puedes perder todos los partidos y luego en tu liga realmente sacar lo que realmente vale, las ganas realmente. Uh -huh.
Bueno, pues una vez repasados estos resultados de esta jornada, aquí tenemos la clasificación. Una vez más, como dije en el postpartido del Girona B, anecdótica totalmente, porque al final no es una clasificación que sea real de lo que va a acabar siendo a final de temporada. Ya tendremos tiempo de ver, pues como hemos dicho en el repaso, ¿no? Es Español B, San Andreu, Valencia Mestalla que van a estar más arriba, incluso el propio Torrent. Y también, pues bueno, vamos a ver rivales que ahora, por ejemplo, están muy arriba, como Andratx quizá o el Girona B, que irán bajando seguramente a su terreno, ¿no? de lucha, que va a ser pues esta zona media-baja quizá, ¿no? Pero bueno, de momento sí que vemos que el Atlético Baleares cumple con el papel de favorito total, con esos 6 puntos junto con el Andratx, pues lideran la clasificación de este grupo 3 de la segunda RFF. Tenemos el Olot con 4 puntos muy bien situado, la verdad que yo creo que poca gente del Olot daría por firmado que empezarían a seguir la temporada después de también una pretemporada un poco irregular. El Barça Athletic, que lo tenemos ahí en 3 puntos en este grupo de equipos, junto con Girona B, Poblense, Ibiza, Terrassa, Castellón B y Reus. La verdad que cualquiera puede estar más arriba o más abajo, independientemente de que hayan encajado más o menos goles. En 2 puntos tenemos 3 equipos, Athletic Lleida, Alcoyano y Barbastro. Yo creo que Alcoyano sí que poco a poco irá tirando más arriba. Y en zona ya, digamos, ahora anecdótica de descenso, con 1 punto tenemos al Torrent, al Español B, al San Andreu, al Valencia de Mestalla y el Porreres, que insisto, de estos 5, yo creo que 4 no van a estar a final de año aquí, en esta zona, sino que van a estar más arriba. Curioso también, Guillem, por si lo quieres ver así un poco de esta manera, que en 2 jornadas no haya el típico farolillo rojo que haya perdido los 2 partidos. No sé si te parece curioso ese dato, ¿no? Que hasta el propio Porreres, que se le daba como ya bajado antes de empezar la temporada incluso, que ya tenga incluso 1 punto. No me parece nada raro en esta categoría, porque si te fijas ahora mismo, te voy a poner, ya no te voy a poner los 3 últimos, del 15º al quinto hay 2 puntos. Sí. Ahora podrás pensar, bueno, es la jornada 2, espérate a la 25 que estará igual. Es decir, es una categoría muy mediocre y el que consigue ser el menos mediocre es el que sube. Y luego están por debajo los más mediocres, pero no es eso que digas, no, es que siempre hay un club que destaca, como por ejemplo en Primera Ref, que puede haber un líder todo el año. No, no, es que hay un líder todo el año en Segunda Ref y en las últimas 3 jornadas quizás no te entra ni en playoff. Claro. Es decir, es una categoría muy justa en la que siempre suman puntos o casi siempre suman puntos. Es muy difícil hacer predicciones en la jornada 2, pero sí que esa parte baja, exceptuando Porreres y Barbastro, no tiene pinta de que vayan a acabar allí. Bueno, dicho esto y habiendo repasado la jornada de segunda RFF, vamos a entrar de pleno en lo que íbamos comentando en el inicio de este stream, que es un poco la información de este Lleida Club de Fútbol, que para algo pues te hemos traído aquí, Guillem, también, no solo para analizar cómo has hecho muy bien, la verdad, pues todo el tema de la jornada, se nota que te gusta el fútbol, estás ahí encima y puesto y lo ves, sino que además el tema de la asociación de Lleida, que yo creo que hay mucha gente que se le escapa, especialmente en Reus hemos estado muy sensibles a este tema, como te decía, porque lo hemos sufrido también de cerca en los últimos años, y pues bueno, hay bastante curiosidad de saber un poquito qué es lo que va sucediendo allí, ¿no? Si te parece, vamos a mostrar primero un vídeo, ¿vale? Vamos a estar en silencio, ¿vale? Todos calladitos, por favor, nadie en casa que hable ni diga nada, por favor, subir el volumen, porque yo creo que con esta entradita, con este vídeo, os vais a hacer a la idea de la guerra civil que se está viviendo ahora mismo en la capital del Segrià, en Lleida. Bueno, Guillem, creo que sobran las palabras. Como se suele decir, ¿no? Vale más una imagen que 1000 palabras. La verdad que a mí me genera una tristeza enorme, pero prefiero que abras tú con tu opinión qué es lo que te parece viendo esto. Estuve ayer en el partido. De hecho, te pasé el vídeo porque estuve en una posición privilegiada, estoy en prensa y la verdad que estar allí arriba, que puedes ver un ángulo de todo el estadio
y ver que en el minuto 39 las 2.400 personas que había en un partido de tercera red, recordemos, tercera red, Sí. ahora mismo tengo la piel de gallina, ¿eh? Recordándolo, al unísono, exigiendo la dimisión del alcalde por todo lo que está haciendo, por cómo está gestionando el club, son cosas que te hacen sentir un poco orgulloso del club al que perteneces, que sepas que hay gente como tú que quizás políticamente no opináis lo mismo, que podréis ser personas absolutamente distintas, pero que el domingo en el Camp de Sports vais todos a una. Es, no sé, 2.400 personas que pensaban lo mismo. Bien, sí, ya te pongo 2.400, va, que es, las del Tona también hubo gente que vino desde allí, pero te pone la piel de gallina, Sí, 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 mucho. sí. No, no, la verdad que estoy pasando el vídeo en bucle porque es impresionante, ¿no? Ver esto. Además, bueno, no sé si tú lo sabes, repartieron la gente de Rudes o de las Peñas, repartieron los pañuelos, puede ser, porque es que la verdad todo el mundo lleva el mismo y además es que parece una toalla más que un pañuelo, ¿no? Es que es grandioso. Sí, aparte de que repartieron, también se hizo llamamiento a que si la gente podía llevar el suyo de casa siempre y cuando fuese blanco, mejor que mejor. Porque así tú haces una previsión, pero no sabes si te puedes quedar corto. Por lo tanto, la gente ya por iniciativa trajo el pañuelo de casa para eso, para pedir la dimisión del alcalde y pedir explicaciones. Recordemos que ayer en el palco no había ningún concejal del PSC, que ahora mismo son los que mandan, no con mayoría, pero sí porque me parece que necesitas 15 para la mayoría y ellos tienen 10 o 11. Por lo tanto, nadie sumaba mayoría en Lleida y se acabaron quedando la alcaldía. Sí. Pero sí, sí, había que pedir explicaciones y la gente las pidió. Ujú. Bueno, viendo estas imágenes, a mí la verdad, y hablo en nombre, creo yo, de toda la gente de Reus, porque es algo que impacta, ¿no? Ver estas cosas. Yo creo y considero que es algo, es un punto en donde no se tendría que haber llegado nunca, ¿no? Y te explico. Aquí en Reus tuvimos una situación que podría haber acabado igual o peor, y era que en el momento en el cual el club histórico, el Club Fútbol Reus Deportivo, desaparece y no hay ningún primer equipo que esté, digamos, disponible para liderar ese digamos, la ciudad, ¿no? De liderar el fútbol en el propio Reus, pues bueno, salen varios proyectos y en ese momento yo creo que hay ese miedo de que pueda pasar algo, pues como os está pasando a vosotros, ¿no? Que se inicie un proyecto totalmente independiente, fuera de lo que quiere la gente, fuera de lo que quiere la afición, fuera de incluso lo que quiere el ayuntamiento, porque podría haber pasado, de que a lo mejor empezaran pues dos empresarios a apostar dinero a saco y empezaran a identificarse con símbolos del Reus diciendo que son ellos el nuevo Reus y demás, autoproclamándose, que esto yo creo que es muy feo después de una desaparición, que al final genera bastante trauma y bastante animadversión a proyectos de este estilo en las ciudades. Y bueno, por suerte en Reus se unificaron esfuerzos y escogimos tanto la plataforma como la Fundación Fútbol Base Reus como el propio Redis, que en este momento ahora es Reus Fútbol Club Redis, pero en ese momento acordaros era un club de segunda catalana con una economía muy muy débil y además pues con una vida la verdad que iba para desaparecer prácticamente porque era un club que no llegaba ni a los 50 socios. Pues hombre, creo que al final nos ha salido bastante bien el tema como para luego ver estas cosas, ¿no? Y que nos hacen poner los pelos de punta, ¿no? De lo que podría haber llegado así, haber sido el proyecto en Reus si no se hubieran hecho bien las cosas y lo más importante, si el propio ayuntamiento de tu ciudad pues no apoya el proyecto y lo que quiere pues básicamente es que te largues, ¿no? de las instalaciones municipales, cosa que yo creo que esto ya pasa una línea y cruza una línea roja muy, muy peligrosa porque estamos hablando del club heredero, como decimos, del histórico Unión Esportiva Lleida, no el Athletic Lleida, que al final pues es un proyecto aparte que sí, se habrá ganado a pulso, entiendo, el tema de pues con contactos, dinero y demás, porque como sabéis, el Athletic Lleida, y si no Guillem me corregirá, creo que ha subido de los tres ascensos que ha tenido, me equivoco, si no cuatro, creo que solo uno ha sido deportivo, pues eso ya te dice un poquito de un poco pues la diferencia, ¿no? De nivel y de poderío que tiene tanto un proyecto como el otro y que sabe mal que el ayuntamiento se posicione solo a favor de uno y no a favor de los dos, ¿no? Para intentar pues eso, consolidar el fútbol en Lleida, que yo creo que es el objetivo. Sí, a ver, con lo que te voy a decir, me va a matar la gente de ambos clubes.
Pero a ver, primero lo del Athletic Lleida, sí, se compran el EFA Calmaselles, jugaba en Primera Catalana. En Primera Catalana pasan unos años hasta que reestructuran el fútbol catalán y crean la Liga Elite. Es decir, ellos suben a Liga Elite por quedar segundos o terceros, no por mérito. Ese año, de hecho, sube el Mollerusa a tercera por méritos. Y como es una reestructuración, pues podríamos considerar que fue como la primera ref y la segunda ref cuando se reestructuró, que no subieron de categoría, sino que se quedaron en la que estaban. Y luego el ascenso de Liga Elite a tercera sí que fue por playoff, diría que eliminan al Vic. Y el de tercera a segunda red, pues no hay mucho más que hablar. Al final el Lleida desaparece, bueno, desaparece. Lo bajan por deudas con la AFE, no por seguridad social ni nada, sino por deudas con la AFE, que eso lo tiene muy penado. Hace nada le pasó al Badajoz, también diría, o al San Fernando. Y el Lleida, el Athletic Lleida aprovecha esa oportunidad. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de empresarios, no es una mala compra. Es decir, ellos al final como empresarios miran que su club tenga estoy lo más arriba posible. El problema es que se intenten adueñar del sentimiento que hay en Lleida por un club. Es decir, sacan una campaña de abonados donde dejan a los abonados del Lleida gratis, donde hacen descuentos a mansalva y donde si hay rellenas un formulario, pues eres socio gratis. Eso a la gente del Lleida nos sienta un poco mal porque intentas competir contra un club que te regala los abonos junto con un club con deudas que tiene que hacer todo lo posible para conseguir dinero y que todos los jugadores puedan cobrar al mes y sobre todo con las malas directivas que hemos tenido, que la gente piensa, es que es culpa del ayuntamiento. No, principalmente es culpa de las directivas que hemos tenido y luego del ayuntamiento por no dar soluciones. Pero recordemos que si un club está embargado por Hacienda, que es como está el Lleida, ahora no, porque estamos en concurso, pero teóricamente el ayuntamiento no, o las entidades públicas no pueden subvencionar a esos clubes. No, y bueno, sería interesante, no sé si hay gente del chat del Lleida que lo pueda estar viendo, estaría bien que pudiéramos hacer un poquito de debate ya que vamos a estar un poquito hablando de esto. La verdad, bueno, me traías el otro día una información, ¿no? Me pasaste un PDF que fue bastante interesante, ¿no? Que bueno, explicaba un poquito, pues, que, bueno, incluso he visto comunicados, ¿no? Lo típico del ayuntamiento de Lleida no ha dicho lo que ha dicho el presidente o la Sí. persona ahora encargada del club, ¿no? Del Lleida, que se lo inventa o que no sé qué, que no sé cuántos. Claro, yo creo que al final forma un poco parte de esa maraña, ¿no? Si me permites la expresión, un poco el querer hacer de esto una película, como si fuera una serie de Netflix, por capítulos y luego al final pues los que sufrimos todos estos somos los aficionados y digo sufrimos porque yo al final que lo sepáis he intentado pues colaborar por mi parte pagando pues el carnet de simpatizante del Lleida, que por cierto animo a toda la gente de Reus que me esté viendo que lo pueda hacer, son solo 30 euros al año y encima te incluyen 5 partidos de la temporada en el Camp de Sports, que yo creo que uno de ellos sí o sí podríamos aprovecharlo, y ya lo dije a Guillem, para coincidir el día 4 de enero, que es cuando nosotros vamos a visitar el Athletic Lleida en el Camp de Sports, y esperemos que en ese entonces el Lleida Club de Fútbol también esté jugando en el Camp de Sports, en ese caso por la mañana creo yo, que lo va a hacer pues para medirse al Vilanova, ¿no? Pero bueno, viendo esta situación, no sé, Guillem, si nos puedes dar un poquito más de información, de lo que tú puedas saber a través del SECRE, a través de los medios por los cuales tú te mueves o incluso por informaciones de internas del club. ¿Cuál es ahora es el punto? ¿Cuál crees tú que tiene que ser el siguiente paso de parte de la directiva del Lleida, ¿no? Porque también es verdad que solo vemos a una persona que está representando el club, pero sabemos que está otra en Suiza, que es la que se tendría que hacer cargo, vamos a decir, políticamente del club, ¿no? En cuanto a poderes, pero que no se sabe nada de esta persona. Entonces, claro, también es difícil que el Lleida tenga una posición correcta y equilibrada en una negociación con el ayuntamiento y con las demás partes si hay alguna cosa que no interese a favor del club azul. Bueno, el que está en Suiza ya está bien allí porque es un poco el que trajo los problemas, el mal rollo con el ayuntamiento, los malos entendidos en las reuniones en la paería. Pero bueno, yo si quieres lo que hago es te expongo todo lo que ha pasado desde el 2017, Uh un -huh. poco así rápido, y luego ya te valoro en conjunto todo lo que puede pasar o lo que puede acabar pasando. Porque recordemos que ahora mismo
Luis Pereira, que es el actual presidente, no pinta nada mientras haya administrador concursal. Claro. Él es simplemente el presidente, pero digamos que un poco en funciones. Y todo el que se echa la faena a la espalda es Marc Torres, que es el abogado que tenía el Lleida. Ahora, si lo queréis decir, adjunto a la presidencia, que se hace llamar él, y es realmente quien ha tramitado. Pero el tema de esta semana era el tema del Camp de Sports. Y a ver, ¿qué ha pasado? Pues mira, en 2017 el exalcalde Ángel Ros, también de los socialistas, firmaba un convenio a 10 años, es decir, hasta 2017, con los hermanos Esteve, que entonces eran los propietarios del Lleida. Durante los 2020-2021, sobre todo finales de 2021 y hasta 2022, los Esteve ya hicieron un poco lo que querían con el club y ya parecía que iba a desaparecer. De hecho, en 2019 es cuando se funda el Athletic Lleida, un poco para ser el club de Lleida si desaparecía el de toda la vida. Pero ¿qué pasa? En 2021 se encontraron con que llegó Pereira a la presidencia, se juntaron 8 accionistas, es decir, junto los Esteve y otros amigos del Pereira, otros colaboradores, digamos, se juntaron. Y bueno, antes de todo eso, mientras estaban realizando los trámites en el ayuntamiento, 27 concejales del Pleno votaron a favor de echar al Lleida. 2022, enero de 2022. Eso quiere decir que mandaba Esquerra en Lleida. Fueron esos años que mandó Esquerra. Luego, eso es en enero. Pues en febrero del 2022 ya se oficializa que Luis Pereira es el nuevo presidente del Lleida. Entonces, hubo un acuerdo en pleno en abril del 2022 para que les diesen una cautelar para que el Lleida pudiese jugar, seguir cumpliendo el contrato. Es decir, recapitulamos, en enero del 2022 se aprueba por mayoría en el pleno de 27 de 28 que hay que echar al Lleida, en febrero entra Pereira y en abril el ayuntamiento junto al club piden una cautelar a la justicia para que no se haga realidad, para que no se eche al Lleida del Camp de Sports. Es decir, con Esquerra hubo un acuerdo ya de echar para atrás esa moción del ayuntamiento. Sí, pero siendo Esquerra, perdón que te corte, siendo Esquerra o no, al final es un pacto con el ayuntamiento. Es decir, que tendría, como decíamos ahora, y supongo que dirás, tendría que tener una vigencia y se tendría que respetar. Sí, claro, pero como alegaban, Esquerra alegaba que el Lleida no estaba cumpliendo todos los puntos del contrato. Es decir, mantener las instalaciones deportivas en correcto estado, estar al corriente de pagamiento de Seguridad Social y Hacienda. Y como entró el Pereira, el ayuntamiento aprobó echar para atrás esta moción, le dieron un voto de confianza, digamos, en que él seguiría manteniendo el campo y de hecho lo hizo. Por eso Esquerra lo va dejando y ya se queda en la justicia eso de que nos quieren echar del Camp de Sport en 2022. Entonces, es eso. ¿Qué más? Luego en la 24-25, bueno, un poco antes, la temporada anterior, 23-24, en enero, ya empiezan a haber los primeros impagos de jugadores. El año que hacemos playoff, ese año, se van arrastrando desde enero, de hecho íbamos líderes, hasta que empezamos a caer. Empezamos a caer porque los jugadores no cobran, llevan desde enero hasta mayo sin cobrar, pero bueno, se va dejando la cosa y así se va dejando la cosa. 2024. Eh, dejémoslo en verano de 2024. El año pasado. El, el año pasado. El Lleida oficializa el cambio de nombre, porque la marca Lleida Sportiu está asociada con los Esteve y querían demandar al Pereira porque no querían que usasen su escudo. Entonces el Pereira lo que hace es, en el escudo, simplemente en el escudo, poner Lleida Club de Fútbol, para que sea una imagen distinta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento, entonces ya desde mayo que mandaban los socialistas,
entienden que es un cambio de nombre. Yo invito a todo el mundo que esté viendo esto que vaya a la página de la Federación Española, que vaya a la de la Federación Catalana y verá que sigue siendo Club Lleida Esportiu. Sí. Pero Lo que bueno, dicen los registros en el NIF, ¿no? Sigue siendo la misma sí, entidad, ¿no? Al final. exacto. Es como si ahora se Y mete un patrocinador en el Lleida y se llama IOPOS Lleida Sportiu, ¿no? como el Es de así. básquet, sí. Entonces, ¿qué pasa? El ayuntamiento esto lo entiende como un cambio de nombre. Y Ya. como es un cambio de nombre, el contrato anterior no tiene vigencia. ¿Qué hace? Lo lleva a la justicia. Y la justicia dice, bueno, llama a Mar Torres, el que es ahora, entre comillas, el presidente, para apelar. Esto es en septiembre. Mar Torres apela en septiembre diciendo, es el mismo club, mirad el nombre de los registros. Entonces, en diciembre del 2024, la justicia falla a favor del Lleida, diciendo que el contrato se cumple hasta 2027. ¿Qué más? Siguiendo con esto. Final de la temporada ya de la 24-25, impagos, deuda de, me parece, 60.000 euros con AFE. ¿Qué pasa? Para abajo, en el pozo. No pagamos en 30 de junio, que era la data límite. No nos dan prórroga, como es de esperar, aunque el club la pidió, Cosa porque que en sí que le esas, dieron al Cartagena. Otros sí, equipos que también han tenido la misma situación, pero bueno. pero porque fue la justicia. Ya, La justicia catalana les dio medianamente igual, la justicia de Murcia estuvo pico y pala a ver qué podían hacer con ellos. ya. Pero bueno, es lo que nos tocaba. No íbamos a pagar tampoco, no habíamos pagado a los jugadores, íbamos a pagar 280.000 euros. Y entonces, el Lleida el 30 de junio, mientras se negociaba con unos inversores, baja de categoría. ¿Qué pasa? Se paralizan las negociaciones con los inversores y antes del día 15 de julio había que abonar a la AFE todo lo que se debían a jugadores y árbitros, que eran unos 60.000 euros que te hablaba. Ujú. Llegados ese día se pagan. Alguien los paga. ¿Quién? No lo sabemos. Pero alguien los paga. Vale. Y el Lleida sale a competir. Y esto, pues, Significa bueno, entonces el ingreso del Lleida Club de Fútbol automáticamente en tercera RFEF, que esa plaza libre pasa a ser al mejor de la... postor, que en Sí, principio primero eran, expliquémoslo bien, los equipos que bajaban de segunda RFEF el año pasado, es decir, que no era por mérito deportivo, sino que era por orden de prioridad, o vamos a decirlo así, por orden según la RFEF, de escala de prioridad, que vendría a ser los que primero bajaban, y luego los sí, primeros que habían hecho como playoff de ascenso, que no habían conseguido, en este caso, por mérito deportivo, subir de categoría, ¿no? Que en este caso eran todos los equipos que estaban en la zona baja, en la zona roja, a finalizar la temporada, que entre ellos había dos catalanes, recordemos, el Cornellá y el Son Maresme, y luego pasaban por orden de tabla. Estaba el Reus, que evidentemente no lo tiene derecho porque ya había subido de categoría, y como segundo clasificado, que esa es la anécdota curiosa, creo yo, y quiero que me lo expliques un poco cómo lo ves tú, estaba el Athletic Lleida, que además, teniendo en cuenta de que había quedado segundo, pierde en su casa, en la vuelta en su casa, la primera ronda del playoff de ascenso frente al Badalona. Es decir, por mérito deportivo para mí es una cosa, es decir, hubiese tenido que ser en este caso el Badalona, porque es quien cae contra el Girona B en ese playoff, y el Girona B es el que acaba subiendo de categoría después en la ronda eliminatoria nacional contra San Fernando de Canarias. Pero claro, me encuentro con la situación y yo creía que le tocaba al Badalona, porque si era por estricto mérito deportivo, creo que tendría que haber sido así, pero según las leyes encontramos de que no, que es por mérito de la clasificación final de la temporada. ¿Esto tú cómo lo analizas? Porque yo lo veo como que se han dejado entonces que el playoff no sirviera para absolutamente nada. sí, es un mérito más a la regularidad que no a la lotería de los playoffs, que realmente yo lo encuentro bien, es decir, un partido te puede salir mal, 34 no. Y dejando en banda, el Athletic Lleida hizo muy buena temporada y bueno, también había muchos equipos por delante que podrían haber pagado la plaza. De hecho, se presentó el Vilanova y la Geltrú, presentó un aval. El Hasta la Vilanova Rapidenca. y el Toledo. La Rapitenca, eso. Que esto es lo La, más la Rapitenca y el Toledo. la verdad, lo más extraño que he visto, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, la Rapitenca presentó el aval. A todo esto que me lo he dejado, eh, en 2025, en principios del 2025, el ayuntamiento les propuso
les propuso, medio obligados, a la Lleida a firmar un convenio por 4 años, es decir, del 25 al 29. Pero Lleida se opuso y entonces es ya cuando empiezan más los problemas. Y bueno, retomando, bajamos y va todo tranquilo. El Lleida, para no meterse en problemas con el ayuntamiento, firma el convenio con el AM, el club femenino, ahora mismo en lo que sería la segunda A del fútbol femenino, el que se llama, me parece que ahora es Primera Red. Antes era Reto Iberdrola, es decir, la segunda A, porque no podían jugar en su campo por tema césped por tema césped y aforo. Entonces, el Lleida les ofreció jugar en el Camp de Sports, así una instalación centenaria y en el centro de la ciudad se aprovechaba mucho más Sí. y el AEM acepta. El AEM acepta siempre que se haga cargo de la base del Lleida. Y entonces se firma el convenio y ya tenemos Lleida y AEM. ¿Qué pasa? El Athletic Lleida subirá a segunda red, el Farrús se le quedaba pequeño. Eh, Primeramente el Lleida dijo que no, pero cuando entramos en administrador concursal y se dijo que el Athletic Lleida pagaba un alquiler para jugar, el administrador concursal lo aceptó. Él debe aceptar todo ingreso de dineros que pueda tener el club. Es decir, si ahora viene el Andorra de Piqué y dice que pondrá 10.000 euros por jugar, tú callas y el Andorra jugará allí. O si el Barça el otro día no hubiese decidido jugar en el estadio Johan Cruyff y dice de ir a jugar a Lleida, entiendo que entonces en ese momento, como es un ingreso, automáticamente el Lleida pone todas las facilidades posibles, entiendo, al Barça para jugar ahí. Entiendo que hubiese sido lo mismo al final. Exacto, exacto, exacto. Si el Barça dice que te pagan X dinero por venir a jugar, el Barça va a jugar en el Camp de Sports. Que yo no lo encuentro mal. Al final son tres equipos, sí que el césped quizás se desgasta un poco más, pero aprovechas una instalación que tienes en el centro de la ciudad con aforo para 13.000 personas y puedes aprovechar un poco más, que siempre es lo que nos habíamos quejado en Lleida. Si el campo solo se lo tiene que cargar un equipo y el ayuntamiento no lo cuida, es muy difícil mantener ese estadio. Pero si ya son tres que lo pueden mantener, ya lo aprovechas un poco más. Pues bueno, teniendo ya la relación hecha con estos dos equipos, jugando tres, hace escasos días, el ayuntamiento, bien, no, el ayuntamiento no, el gobierno municipal, que es diferente. Ujú. El gobierno municipal liderado por el PSC, como ya habían presentado la demanda la temporada pasada, no sabían cómo echar al Lleida del Camp de Sports, digámoslo así, y se fueron a la justicia. ¿Qué dijeron? Pues alegaron que el Lleida no necesita esas instalaciones para tercera red y que encima tampoco se les había propuesto ningún tipo de opción, Sí. ninguna otra De opción. Es relocalización. de- exacto. No les habían propuesto ningún campo para ir a jugar si los echaban del Camp de Sports. Cosa que eso no tiene ningún fundamento en la justicia. Si tú quieres echar de un campo a un club, tienes que ofrecerle alternativas. Y ahora mismo Mar Torres lo que ha alegado la justicia es que el Lleida necesita ese campo porque es el único de todo Lleida que puede albergar ahora mismo las 2.300 personas que son socias. Correcto. No, no, es que Es estamos decir, hablando del club que tiene pues más socios de la ciudad, a pesar de que ahora tengáis un club por encima que es el Athletic Lleida, por mucho que tenga que ha dicho 1.500 o 1.600 socios, 1.600. sabemos perfectamente, porque lo hemos visto en la asistencia de la pasada jornada, que esto no es así. Además, pues bueno, también iremos viendo durante el año, porque siempre el primer partido se suele hacer un poco más de bombo, ¿no? Y la gente suele ir un poquito más, que si los de la base, que también nos invitan, que si no sé cuántos, ¿no? Que son gente que al final los niños pasan gratis, vamos a decirlo así, ¿no? Al final, entonces eso miente un poco los datos, ¿no? Pero sí que es verdad que el Lleida, lo hemos visto antes en las imágenes, hombre, yo creo que cualquiera puede ver que este gentío, y además con esa intensidad en la animación como tenéis en el fondo norte, es que además no tendrías ningún, creo yo, ningún estadio, ¿no?, en Lleida que pudiera aceptar ese tipo de afición con esa cantidad de gente y mucho menos pues lo que digo yo, ¿no?, la moralidad del propio ayuntamiento de decir, o el gobierno municipal, como has dicho tú, de decir, no, no, es que este club tiene que ir fuera. Hombre, estás hablando del club que es el heredero histórico de la Unión Esportiva Lleida. Es que yo creo que, ya empezando por aquí, el respeto por esa entidad se pierde automáticamente y lo que es peor, ganas
enemigos, que al final es lo que es la gente ahora mismo del Lleida, que ya hemos visto, las protestas son claramente en este caso contra el equipo de gobierno, que al final es quien está decidiendo pues estas cosas contrarias contra su club. Sí, hablo de memoria, ¿eh? Diría que el segundo más grande es el Ramón Farrús, donde jugaba el Athletic Lleida, que me parece que tiene capacidad para 1.200, es decir, para la mitad de socios del Lleida. No, me parece que si quisieras ir a jugar, tendrías que ir a Torrefarrera o Alguaire, que son los campos de la federación y son los que se podrían adaptar con gradas supletorias. Pero en Lleida no tenemos, como mucho en Mollerusa, pero diría que también es pequeño, se quedaría pequeño para el Lleida. Y el ayuntamiento, recordemos, el padre del alcalde fue jugador de la Unión Esportiva Lleida, pero también recordamos que la cabeza, la mano derecha del alcalde, es el expresidente del Athletic Lleida y en el equipo de la Concejalía de Deportes está el exentrenador de porteros también del Athletic Lleida. Es decir, un poco este colegueo que hay, que yo no, a ver, no lo veo mal, si son profesionales, que pongan a quien se lo merezca, pero Pero es hay un poco demasiadas extraño, un poco casualidades, ¿no? raro. Bastantes casualidades encontradas, lo que estamos intentando Claro, dejar caer, ¿no? claro, es eso, hay muchas casualidades, hay muchas cosas que extraño que cuando entró la mano derecha del alcalde fue cuando empezaron a denunciar, a querer echar al Lleida del Camp de Sports. Fue un poco extraño. Mm, que yo también lo digo, ¿eh? Estoy ahora con el ayuntamiento, pero el principal culpable es la directiva, ¿eh? Sí. Que no quiero que se malinterprete nada. Es en parte culpa del ayuntamiento, pero si es culpa del ayuntamiento es un 30%. El otro 70% es culpa de la directiva por no pagar cuando tocaba. No, por hacer Pero, las cosas mal. Al final, un poco lo que ha pasado aquí en Reus también fue así, ¿no? Se culpó muchísimo al exalcalde de Reus, Carles Pellicer, de Junts per Catalunya, pues que en su momento no hiciera nada o que no pudiera hacer más de lo que realmente hizo para salvar el Club Fútbol Reus Deportivo de la desaparición. Pero claro, es que estamos hablando de que en ese momento eso era una SAT, de que el señor Olivé vendió la SAT a un tal Clifton Onolfo, que al final pues vino aquí a pasearse y a comer 4 hamburguesas, porque hay que decirlo así, y a no poner ni un duro, ni a pagar los petos de entrenamiento de la pretemporada, que encima el pobre Ramón Calderé, exjugador del Barcelona, estaba aquí pues aguantando un poco el cirio a ver si esto salía un poquito y se salía a competir en tercera división, y de hecho vosotros ya habéis logrado más de lo que logramos nosotros, porque en ese momento el Reus se ve que tenía que depositar una bala en la Federación Catalana de Fútbol. Dice Onolfo que se lo depositó, y de hecho hoy día todavía a través de las redes sociales oficiales del Reus Deportivo todavía sigue reclamando que le devuelvan ese dinero, pero la realidad es que tú no eres capaz de hacer una plantilla, no eres capaz de hacer un equipo, de presentar unas fichas, unos jugadores, y es por eso que el Reus no presenta ningún equipo para jugar las 2 primeras jornadas de liga y automáticamente queda descalificado, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un poquito traumático, como he dicho, y bastante bochornoso el hecho de la desaparición del Reus. Insisto, espero que el Lleida, pues ya que ha pagado esa fianza y ha podido retener una serie de jugadores, solo me consta que uno, ¿no? Oscar Rubio de la plantilla del año pasado, y los demás, pues gente y el local, ¿no? entrenador. Gente del filial, gente incluso del Mollerusa, ¿no? Como Pucci, que sí que se ha prestado al proyecto para ayudar, pero claro, vamos a ser conscientes, ¿no? Yo creo que ahora, hablando un poco del reto deportivo, y por eso he puesto la clasificación de fondo, Guillem, el Lleida, pues que claro, parte pues con una desventaja muy clara, y es que es una plantilla que es totalmente nueva, que empieza ya en ese sentido por debajo de muchos otros equipos que ya tienen un equipo conjuntado, y con la dificultad añadida de que además pasas a jugar contra muchos equipos que ya no tienen ni césped natural, sino que lo tienen artificial, con medidas mucho más reducidas, y un tipo de fútbol que además es mucho más agresivo, mucho más resultadista, y que no favorece para nada los intereses del Lleida, que sigue jugando pues en ese Camp de Sports, que es un terreno de juego magnífico de césped natural. Sí, mira, de hecho, tengo la alineación aquí delante. Mm, más o menos, ¿eh? Un poco así. Satoka sí que es jugador experimentado, Oscar Rubio también, pero Mati Sempé, por ejemplo, viene de jugar en Primera Catalana, de jugar en el Igualada. Tony Escobedo sí que también ha rodado un poco más por segunda red, de tercera red, igual que Marc Alegre, igual que Boaz Halebek, pero Pucci, por ejemplo, es jugador justito para mí para tercera red, porque con una pelota, un balón aturado increíble y con una visión de juego increíble, pero en un campo grande como el Camp de Sports,
él solo como organizador se le queda un poco grande. Luego teníamos a Albert Farré, no recuerdo, mira, recuerdo a Albert Farré el año pasado estaba jugando en la Fuliola, tercera catalana, Boh. y ayer fue titular en el Camp de Sports. Es decir, un poco esto, igual que Totti, también estaba jugando en primera catalana. Jordi Puig, que era el delantero, no era tampoco el delantero del Mollerusa, porque ellos tenían a Joffre, Sí. era el suplente. Sí, Joffrey Graels, que de Jaume, hecho el año pasado, si no me equivoco, es el Pichichi de la categoría, si no me equivoco. No sé si al final lo acabó siendo, pero bueno, después de Wilber, quedó de los mejores, vamos. sí, sí, sí. Luego, por ejemplo, teníamos en el banquillo a Leis León, que el año pasado estaba en el Balaguer, que era primera catalana. Mm, a Luis Silva, que lo traemos del Río ABB. Son jugadores que un poco a la desesperada, con gente que es de Lleida, intentas hacer la plantilla y siempre digo también cuando haces toda una plantilla nueva no puedes sacar conclusiones hasta la jornada 6-7. Sí. Lo que sí que me pareció es que una cosa que no teníamos el año pasado. El año pasado podíamos tener mucha cualidad individual y muy buen juego, pero el jugador no se dejaba lo que dicen, ¿no? Lo que dicen esos entrenadores de antaño. No se dejan los huevos en el campo. Ya. Ayer a mí me pareció que los jugadores se los dejaron. Sí. Aún ni el resultado se los dejaron. Pasa que la calidad al final, no, Guillem, llega donde llega, ¿no? También al final Claro, recordar que tenemos de parte del Reus un jugador que ha ido ahí, que bueno, hasta último momento estuvo entrenando con el Reus y al final pues Marc Carrasco consideró que había pues un recambio mejor para incorporar en la plantilla, que es Pau Russo, que se queda pues sin ficha senior en Reus y bueno, pues decide recalar en el Lleida Club de Fútbol. Para mí un jugador que tiene mucho talento, pero sí que te puedo decir que Pau Russo es un jugador muy irregular. De cada 3 partidos te hacía uno bueno y 2 malos. Era un poco así y bueno, además pues es un chaval que sí que tiene mucha calidad. Cuando el día que tiene la neura y se le enchufa pues te puede meter un golazo por la escuadra. Como el día que está más apático y tal, pues no le sale nada y lo tienes que cambiar al minuto 50 porque ves que no te va a aportar nada, ¿no? Entonces, bueno, pero esperemos, ¿no? Que el Lleida pueda intentar conjuntar esas piezas y como dices tú, ¿no? Para la jornada 6-7 que empiece ya a ganar esos primeros puntos que le hacen falta. Como veis aquí en la clasificación, no hace falta que lo pongan grande porque al final es lo que hay, ¿no? Está el Lleida pues en ese farolillo rojo cerrando la clasificación de tercera RF. Sigo diciendo lo mismo, anecdótico, porque al final solo llevamos 2 jornadas y el Lleida sí que es verdad que ha jugado contra un equipo que ha sido un recién ascendido, pero que tiene un campo, el Molí de las Pruebas de Llobregat, el del Canvidalet, que es muy complicado de ganar ahí. Y de hecho lo van a hacer muy pocos equipos en el año, eso estoy convencido, porque hasta yo lo he visto que fui a llevar el Reus en primera catalana y perdimos. Y además jugasteis ayer pues contra todo un Tona, que ha sido un equipo que por mucho que no sea de tradición, ¿no? O que sea, no sea de una ciudad importante, a ver, es un equipo que lleva pues haciendo plantillas muy buenas hasta el punto que lleva 2 años seguidos quedándose en el filo de ese playoff de ascenso, ¿no? a ver, ayer el partido en el Camp de Sports fue un partido, ¿por qué no decirlo? Fue un partido aburrido. El típico partido de cero ocasiones en 90 minutos, bien, en 90 no porque nos marcan en el 70, pero sin ocasiones hasta el minuto 70, en un despiste de la defensa nos marca el Tona y sin oportunidades hasta el 93 que nos vuelve a marcar el Tona. Es decir, un partido un poco extraño. Fue en el 89, pero no, fue en el Sí, no, 93 sí, porque porque Resultados Fútbol nunca tiene en cuenta los descuentos. Sí, sí. añadieron 6 minutos, subió nuestro portero a rematar, subió Satoka y en la acción siguiente nos marcaron. Pero bueno, lo que decía nuestro entrenador, Jordi Cortés, es la lotería del fútbol. Es decir, yo podría haberme ido con un 0-1, guardando el resultado, aún ni perder, o echar el equipo arriba y perder 0-2 o empatar el partido. Y en casa hay que echarlo todo para adelante. Y bueno, al final nos marcaron un Tona muy sólido, eso sí, muy vertical cuando pusieron, ¿cómo se llamaba? A Sar y a Dani me parece, Dani Peña, el 7 y el 10, dos extremos que salieron de suplentes, pero cuando entraron, mm, verticalidad a tope y fueron los dos jugadores que mataron el partido. Ujú. Pero bueno, a partir de eso, a seguir, a competir y saber, porque esto también lo digo, el administrador concursal puede cerrarnos el club cuando él quiera. Claro.
Bueno, al final, bueno, lo que decíamos, ¿no? Aquí tenemos un poco la alineación del Lleida, también la del Tona. Al final, pues lo más importante es quedarnos un poco con los jugadores que nos ha dicho nuestro compañero Guillem. Viendo también, pues aquí tenemos el tema de los resultados. Vamos a ver, porque este año yo creo que vais a tener una división con muchos más goles, ¿vale? Que la temporada pasada, porque en tercera RFF sí que es verdad que normalmente los equipos que empiezan ganando suelen ampliar la ventaja, ¿vale? Ya no es un fútbol tan resultadista en el sentido de que los equipos se suelen, pues como dices tú, ¿no? Abrir más, intentar ir a buscar a la desesperada al gol y entonces pues hay un poquito más de... Menos disciplina táctica, vamos a verlo así, ¿no? Que en Bueno, segunda RFF sí que está más integrado ese tema de... No, si puedo no encajar, no voy a encajar y si puedo meter un gol, lo meteré y si no, nada, ¿no? Entonces un poco más la sí. diferencia de la categoría. Bueno, por ejemplo, los partidos del Manresa, jornada 2, ¿eh? Ha habido 9 goles ya Sí. en los partidos del Manresa. Es decir, la semana pasada 2-2 contra el Molle y esta semana 2-3 contra el Vilassar. Es decir, partidos locos. Pero sí, parece que en tercera ref es otro mundo, ¿no? Sí. En segunda ref si pueden, no te irán a marcar, pero tú tampoco les vas a marcar. Y en tercera ref los equipos son mucho más atrevidos. Bueno, y desde aquí también agradecer a la gente del Tona, a todo el staff técnico, a todos los jugadores, porque Esquerra Republicana presentó una campaña de firmas para presentar en pleno del ayuntamiento para que no echasen al Lleida del Camp de Sports. Desconozco cuándo es la sesión, pero diría que ya tienen los votos a favor de Junts, de Esquerra y del PP, que suman 15, por lo tanto la mayoría es 14, no tendrían que tener ningún inconveniente para, para quitarles al ayuntamiento la potestad, es decir, al equipo de gobierno la potestad de decidir sobre el Camp de Sports. Es decir, ahora mismo es el gobierno municipal el que tiene la potestad de decidir qué se hace y qué no. Van a presentar una moción para que todo lo que sea relacionado con el Camp de Sports se tenga que aprobar por pleno, que hasta ahora son pequeñas cosas que se debatían entre el equipo de gobierno y ya está. Al final no lo puedes pasar todo por pleno, pero todo lo que sea relacionado con el Camp de Sports, si se aprueba esto, que todo tiene pinta que va a ser así, va a tener que pasar todo lo relacionado con el Camp de Sports por pleno, ya sea el cambio de las sillas del palco o el arreglo de los focos. Ujú. Vale. Bueno, pues habiendo comentado esto, esperemos que el Lleida tenga la mayor de las suertes en estas resoluciones, que les permitan pues seguir jugando al menos esta temporada en su estadio, que yo creo que es lo que debería ser, porque ahora ya se ha iniciado la temporada y no tendría ningún tipo de sentido que hubiese una mudanza de última hora y mucho menos pues que fuera traumático como lo sería pues con este equipo, con esa gran masa social, ¿no? Que ha demostrado tener y que lo ha demostrado no solo en casa sino también fuera de casa, en el primer desplazamiento que hicieron en Esplugas de Llobregat. Y bueno, y aquí tenemos en pantalla pues la siguiente jornada en esta tercera RFF, el Lleida que se va a medir el domingo día 21 de septiembre a las 11:45 a la Fundación Esportiva Grama, equipo que no es el histórico, recordemos, de Santa Coloma de Gramenet, recordemos que es la Unión Deportiva Gramenet, que ahora mismo, si no me equivoco, está en cuarta catalana, con muchísimos también problemas económicos, y un poco la misma situación, yo creo también ahí, hablando un poco de oídas, ¿no? Guillem, que ha pasado en Lleida, ¿no? El hecho de potenciar otro club por encima del que ya arrastraba esos problemas económicos, esos problemas de gestión, e intentando pues en este caso el ayuntamiento potenciar pues otros líderes, otra gente que lleve pues un proyecto de fútbol quizá más serio, quizá un poco más controlado, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Sí, ayer vinieron a grabar unos chicos de fuera. Me hicieron una entrevista y me dijeron, bueno, todo lo que nos explicas es un poco lo que pasó en Oviedo. Es decir, el Oviedo en tercera, mm, que el ayuntamiento con empresarios locales crearon un club, querían echar al Oviedo del Tartiere y al final el Oviedo ha vuelto a primera. Y la Grama también es esto un intento de potenciar el fútbol de Santa Coloma con un equipo histórico en horas bajas, con todos los problemas que acarrea el fútbol este moderno que se dice ahora, eh, y, y que bueno, veremos porque en Santa Coloma siempre es muy difícil ganar. Ya lo veíamos el Lleida con la antigua Gramanet, ahora va a ir un nuevo Lleida contra una nueva Gramanet, Hmm. lo que depara la historia de los duelos en los 90 de dos históricos con ahora
entre dos equipos. Uno de recién fundación diría que es 2000. Pues debemos estar los dos en la misma época, Sí, de hecho, más o menos. de fundación. Más o menos. Pues Eh, sí, la verdad que sí. sí, sí, Bueno, porque tenemos además más partidos en esta jornada. Si quieres lo repasamos así un poco en breve. Tenemos que la Unión Esportiva Vic se va a medir al Club de Fútbol Juventud Mollerusa en casa. El Hospitalet va a hacer lo mismo contra el Vilassar de Mar. El Manresa que va a jugar contra la Escala. Muy buen partido para mí este. Cuidado la Escala que ha empezado muy fuerte y han dicho que hay una buena inversión detrás para dar la sorpresa este año y por qué no hacer playoff. Recordemos que la Escala ha incorporado jugadores de gran nivel, como por ejemplo Sanku, delantero del año pasado del Hospitalet, que fue uno de los máximos ex de Lleida. goleadores, ex de Lleida, correcto. Luego tenemos la Montañesa Badalona, partido que yo creo que si tuvieras que apostar, yo apostaría un 1-0, un 1-1 o 0-0. O sea, el partido más corto de goles que va a haber seguramente en toda la jornada. Serdañola contra el Cornellá, este ya lo veo un poco más abierto. Ojo el Cornellá que la semana pasada ya perdió, con lo cual ahí ya se está viendo de que veremos a este Cornellá cómo acaba la liga, si va a ser tan favorito como dicen. Cambidale Tona, yo creo que ahí el Tona ya le va a costar más hacer su partido de toque en ese campo. Europa B Vilanova la Geltrú y cerrará la jornada el Peralada San Cristóbal, el Peralada que en principio debería ser favorito. De todos los equipos que ves aquí, ¿hay alguno que tú quieras destacar o que veas en particular, más allá del Mollerusa, ¿no? Por la rivalidad que podéis tener de provincia, alguno que digas, ostras, yo veo esto, este y este de mi liga, ¿no? Vamos a decir mi liga porque el Lleida, sin tener lo que comentar yo, pero vamos, viendo las dos primeras jornadas, creo que el objetivo está claro, ¿no? Primero salvar la categoría y luego veremos qué pasa, pero está claro que con la plantilla que ahora mismo se ha formado allí, pues creo que ahora mismo lo que más urge es empezar a sumar puntos para salir de esa zona roja. A ver, si es un mercado también recordar que se cierra el 2 de febrero, es decir, en noviembre si hace falta podemos firmar jugadores, pero no estamos para eso. Creo que el Mollerusa lo saco de esta liga, de esta liga baja, porque creo que se van a salvar, no van a hacer playoff, pero se van a salvar un poco con tranquilidad, pero sí que equipos como el Vic, el Vilassar, la Montañesa o el Vilanova estarán en esa zona baja. Cambidalet es que puede dar la sorpresa. Viendo el partido que nos hicieron, si juegan todos así, se van a salvar también tranquilamente. Pero bueno, por ser recién ascendido lo podemos poner y el San Cristóbal ya lo veo un poco más arriba. Quizás va a estar así sobre todo el Vilassar, que también se lo encuentra un poco como el Lleida, Sí. que va a competir en tercera ref, es decir, de un día para otro empiezan a hacer la plantilla. Sí. De hecho, curioso, ¿no? También el caso que os ha pasado en Lleida, el otro equipo de Lleida asciende por vuestra plaza y vosotros bajáis, y en el caso del Vilassar, el otro equipo del Maresme, ¿no? Que es el Son Maresme, Sí, baja de categoría y ellos pues pasan a ser el primer equipo de la comarca, ¿no? Del Maresme y pasan en este caso a exacto. jugar en tercera RF. Veremos entonces lo que va deparando esta liga, lo iremos siguiendo también de la mano de Guillem, que lo iréis viendo más veces en el canal, si él evidentemente está de acuerdo y se siente cómodo aquí, Que que sí, espero que hombre. sí. Y sobre todo, pues nada, Guillem, que me gustaría que hicieras para terminar este directo, pues unas palabras a la gente de tuya, ¿no? A la gente del Lleida, para animarles a que tengan fe en esta temporada y qué es lo que tendría a tu juicio, ¿no? Que hacer tanto la directiva como la afición para que esta temporada se pueda acabar, eso lo primero, y luego pues con el mejor resultado posible, pero sobre todo acabarla, es decir, que no haya que decir, como pasó en el Reus, que a mitad de temporada se descalifica, que yo creo que eso sí que sería bastante lamentable, y luego unas palabras que me gustaría que dijeras a la gente que me sigue a mí del canal, que es del Reus, que al igual que yo, pues también está pendiente de vuestra situación y qué podría hacer, al igual que he hecho yo, para colaborar con vosotros y daros apoyo. Mira, lo voy a hacer en catalán porque creo que me expreso mejor en este tipo de cosas. Sin problema. Eh, Sobretot a la gent de Lleida que no deixi mai... A la gent de Lleida no, perquè a Lleida són 150.000 habitants. A la gent que realment és del Lleida, que realment l'ha sentit, que ha vist el Lleida primera, que l'ha vist triomfar per segona i que ara està vivint els moments xungos, va quedar demostrat ahir, però que no deixin mai de costat al club. Que el Jordi Cortés i el Marc Torres sé tota la feina que hi ha hagut darrere, tot el que han fet, tot el que s'ho han currat per a que el Lleida pugui sortir a competir i que per molt que haguem perdut els dos primers partits, potser no tindrem els millors jugadors de la categoria, potser no tindrem els jugadors més habilidosos, però són jugadors que si mires són jugadors que han sortit del club
a excepció dels que portem de fora, com poden ser Pau Russo, com poden ser Halebek, són jugadors Pucci, Russi, Totti, són jugadors que han sortit del Lleida. Són jugadors que realment senten l'escut i són els primers que no volen que desaparegui. Són els primers que que volen salvar la categoria. No podem ara mateix deixar el club. No el vam deixar el 2011, no el vam deixar el 2022, no el podem deixar morir ara. I menys sabent que tenim tota la gent que ens recolze. Si jo estic avui aquí parlant d'això, és perquè a Reus se n'han assabentat del que passa, han empatitzat amb nosaltres i realment se van deixar veure el dia del Sant Andreu. Mm, Molts com l'Alexis s'han fet socis segurament i si quan pugueu tindre l'oportunitat que en breus s'obrirà la pàgina web del club per a fer els carnets online, el carnet de simpatitzants són 30 euros. Una entrada, per exemple, ja en costa 15, me sembla. Per tant, si el dia que jugueu contra l'Atlètic Lleida us animeu i voleu vindre a veure el Lleida, sereu més que benvinguts. I com va fer el Nilsson també, que va entrar a la pàgina web i es va comprar la samarreta del Lleida, aviat tornaran a sortir a la venda i sobretot a tots els que ajudeu, sigueu del Reus, sigueu del Nàstic, sigueu del Terrassa, sigueu del Sabadell, fins i tot podem tindre la rivalitat que tingueu. És una cosa que mai us podrem arribar a agrair la gent de Lleida. Muy bien, Guillem, pues muchísimas gracias por estas palabras y además con mucho sentimiento. Ojalá que lo iremos viendo durante la temporada, que como he dicho, pues si estás de acuerdo iremos colaborando, iremos haciendo pues Sempre. conversaciones, irás comentándome un poco cómo está la situación, sobre todo lo que no se ve, ¿no? La cosa más institucional o lo que sepas un poco de información, más allá de lo que pase deportivamente, porque insisto, ahora mismo la situación del Lleida pasa más por los despachos casi que por el campo. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por querer disfrutar de este post partido, aunque haya sido derrota para ambos conjuntos, pero como he dicho, vamos a seguir colaborando y espero poder celebrar contigo más alegrías. Hombre, es fútbol, siempre hay que tener derrotas. Es muy difícil hacer una liga perfecta, pero ya sabes que estoy encantado de estar aquí, de poder dar altavoz fuera de Lleida al Lleida, que es un poco lo que nos falla, y también lo que te he dicho siempre, si algún día me da por pasarme por Reus al campo, ya sabes que ningún problema en ayudarte. Al final, la segunda B, segunda ref, llevo 18 años viéndola, por lo tanto creo que si Marc Carrasco también me quiere fichar de ayudante, ya lo sabe. Bueno, en fin, al final es lo que decíamos, ¿no? En el partido que viniste también en casa, que has visto el ambiente que hay, has visto que es gente muy cercana a la de Reus, que al final tenemos una afición bastante humilde, así que bueno, poco a poco vamos siendo más numerosos y que esperemos tener una envidia sana, como digo yo siempre, ¿no? Una masa social como la que tenéis vosotros, que yo creo que es el siguiente paso, consolidar eso, dada la rivalidad que tenemos aquí en la provincia pues con el Nastic, que al final pues hay que reconocerlo, ¿no? Es un club más grande y que tiene más afición por el momento, pero bueno, nunca se sabe en el futuro si las tornas se cambian. Así que nada, muchísimas gracias por pasarte y como he dicho, vamos a ir colaborando en más ocasiones. Bueno, pues encantado y cuando ya sabes, cuando quieras comentar algo, me llamas, yo estoy preparadísimo siempre. Perfecto. Muchas gracias, sobre todo. Gracias a ti, Guillem. Y nada, para terminar un poco lo que vendría siendo este post partido, pues bueno, decir a todo el mundo que muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias por haber escuchado a Guillem, que creo que al final ha sido el testimonio, ¿no? De una persona pues que lo está sufriendo, de una persona que ha mamado muchísimo Lleida, tanto Unión Esportiva Lleida como Lleida Esportiu como Lleida Club de Fútbol, da igual al final el nombre del club, al igual como ahora nosotros tenemos otro nombre, da igual, el sentimiento al final es el mismo, el sentimiento de pertenencia tiene que seguir intacto, por mucho que haya otro club impuesto por delante, por mucho que les quieran echar de su propio campo, que yo creo que esto es lo más significativo ahora mismo, que es lo que tienen que intentar conservar y sobre todo que puedan acabar la temporada y que en el despacho pues bueno se vaya haciendo la faena a través del administrador concursal lo mejor que puedan y ojalá pues que pueda perdurar por mucho más tiempo este Lleida Club de Fútbol. Nada más, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por favor seguir a Guillem, lo vais a tener etiquetado en Twitter, ¿vale? En AlexisGP, tenéis ahí en lo que es la presentación
del postpartido su nick, así que lo podéis empezar a seguir para saber más noticias acerca del Lleida, y si no, no pasa nada, no os preocupéis porque irá viniendo más veces por aquí y nos va a ir contando, ¿vale? Nada, nosotros nos vemos en la siguiente previa, que ya va a ser viernes. Por cierto, lo tengo que anunciar, previa contra el Español B, que no voy a estar presente, ¿vale? Lo siento muchísimo, ya va a ser mi primer, ya me perdonaréis, va a ser mi primer fallo en esta temporada. No voy a poder estar disponible grabando el directo de este partido. Me merezco unos pocos días de vacaciones ya que no los he tenido durante el verano. Así que nada, vais a poder seguir, os lo pondré por Twitter, el partido, tanto por la radio de la Nova, como veremos si no se emite por alguna televisión local, de la Charcha o por Sport 3. Eso lo veremos, supongo, durante la semana, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo y como siempre digo, siempre Reus, y hoy más que nunca también, Forza Lleida.